En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Tercera parte. Deseo y amor. Capítulo 17. Nápoles, diciembre de 1461. Habían transcurrido 8 meses desde la aciaga batalla de Castel Volturno, en la que Arnau fue abatido por los franceses, y Nápoles preparaba el retorno de su monarca para festejar la Navidad tras suspender la contienda debido a las inclemencias meteorológicas y acantonar el ejército en los alrededores de Montefusco. Arnau esperaba con ansiedad el regreso del rey. Su estancia en Nápoles implicaría el inicio del juicio contra Gaspar, que permanecía encarcelado en Castelnuovo. Tras la detención de su hermanastro, se multiplicaron las visitas que Arnau recibía de sus compañeros, todos contentos por su evolución personal y los avances de la contienda armada, deseosos de compartirlos con él. Fueron unos días, unas noticias y unas conversaciones que animaron al convaleciente, salvo por 2 circunstancias. Una que Arnau no reveló, aunque muchos percibieron, que consistía en la rabia que sentía por no haber sido él quien hubiera descubierto la infamia de Gaspar. Siempre fue un perro traidor, comentó a sus conocidos. Se lo advertía a Alfonso: Destorrent solo es fiel y leal al dinero. La segunda, públicamente conocida, no era otra que la angustia con la que vivía, siempre atormentado pensando que se le escapaba la guerra, pero su condición física distaba una inmensidad de sus anhelos bélicos. Intentaba preparar su vuelta tan pronto como Isabela se distraía con alguna de las muchas ocupaciones de las que se había hecho cargo en el palacio, y hasta para con la familia. Entonces buscaba la ayuda de Claudio, que se la prestaba a riesgo de la reprimenda que sabía que le caería por parte de la joven, y vestía su armadura de guerra con la que era incapaz de moverse con un simple atisbo de agilidad, o enarbolaba la espada, que terminaba rindiendo sin fuerza tras un par de golpes flojos a un enemigo imaginario. Hasta había intentado montar a caballo, aunque no en cazador, su corsiere negro napolitano que, desgraciadamente, capturaron los franceses, sino en uno de los mansos palafrenes de sus cuadras. Los calambres en las piernas y en los brazos, y también en las cicatrices de su abdomen, fueron de tal potencia que desmontó dejándose caer a los brazos de Claudio igual que un niño asustado. «Os habéis subido a un caballo», le recriminaría más tarde Isabela. «No, no es cierto», contestó Arnau, listando mentalmente a los criados y mozos que podían haberlo delatado. «No me mintáis». «Señora, el duque de Lagonegro no miente», replicó él, lo que hizo que Isabela refunfuñara y negase con la cabeza. Así había sido, hasta entonces. Arnau nunca había necesitado mentir, no era honroso para un caballero. Siempre había defendido sus actos aunque estuvieran equivocados, pero había algo en esa joven, no quería defraudarla. «Mentís muy mal, duque», le espetó ella. «Y en cuanto a ti», añadió señalando a Claudio, que ya esperaba la reprimenda con el ceño fruncido, «nos las tendremos. No tientes a la fortuna, tu señor vive de milagro». Eso sostenía Pompeo Rossini, su amigo cirujano, que continuaba visitándolo con frecuencia. Y si no fuera por los cuidados de Isabela, acostumbraba a puntualizar el galeno, causando el sofoco en la joven, cuya piel blanca se sonrojaba con una facilidad pasmosa hasta destacar sus pómulos con un brillo tan atractivo como gracioso. Arnau había permanecido casi 2 meses en cama en lucha con las calenturas y con las cicatrices que no cerraban y se infectaban de nuevo. Repuntaba la fiebre y volvía a caer en el delirio. Siempre adormilado, drogado, su cuerpo se consumía al ritmo en que utilizaba su vigor para batallar con la enfermedad. Así, el día en que lo instaron a levantarse del lecho, ni sus piernas ni su equilibrio resistieron un solo paso, y a las heridas abiertas que Pompeo había podido abordar e Isabela curar, se sumaban un par de fracturas mal soldadas
y secuelas internas que escapaban al control y los conocimientos del cirujano, lo que le originaba dolores permanentes y calambres inhabilitantes. Inmerso en un círculo vicioso, Arnau no conseguía reponer la musculatura perdida. Pretendía ejercitarse y recuperar su fortaleza, pero como no podía hacerlo en aquello que le interesaba, desistía. Y no pretende que pasee por los jardines como una vieja. Se quejó a Claudio tras recibir esa recomendación de mesura por parte de Isabela. Sin embargo, el soldado no fue capaz de lamentarse ante la muchacha igual que con muchos otros, soportó y hasta asintió a su consejo con paciencia. No discutiría con Isabela. Durante días, meses, en momentos críticos, la joven lo curó, lo atendió, lo limpió, le obligó a comer, a sorber esas cucharadas de caldo de granadas con huevo y azúcar para tratar la fiebre que deslizaba pacientemente entre sus labios. Isabela lo manejó como si se tratase de un niño frágil e indefenso. Lo animó, lo consoló en el dolor y lloró las lágrimas que Arnau se empeñaba en reprimir. Siempre con dulzura y cariño. La salud de Arnau mejoró y el peligro de muerte menguó. Entonces la muchacha se impuso y tiró de él hacia la vida con energía, sin dudas. Y de la misma forma que invadió el corazón de Arnau, lo hizo con Rocco y hasta con Sofía. Al primero logró domeñarlo de forma sorprendente a criterio de los preceptores y los criados que sufrían sus enfados y rabietas. Ninguno de los dos reveló, en un secreto que pactaron implícitamente, la sonora bofetada que le propinó Isabela el día en que Rocco se atrevió a insultarla como acostumbraba a hacer con el resto del servicio de palacio. El crío la miró sin saber cómo reaccionar, confundido, el mentón tembloroso y, antes de que estallase en llanto o en gritos, la joven lo atrajo hacia sí, lo abrazó y lo meció, apoyando la cabeza entre sus pechos. El niño malcarado, antipático y consentido, cayó rendido ante la que se alzó sobre él como una diosa. Con Sofía fue muy diferente. «Vuestra mujer no está bien, señor duque», le anunció Isabela un día. «¿Qué le sucede?» «Está permanentemente cansada. Todavía es joven. Tiene 7 años más que yo», la corrigió él. Isabela sabía los que contaba Arnau, 44. Pompeo se lo había indicado como referencia para el tratamiento. Sofía, pues, superaba los 50. Muchos llegaban a esa edad, y a los 60 y hasta los 70, e incluso los había mayores, pero cualquier dolencia a los 50 conllevaba un peligro que muchos cirujanos y médicos achacaban ya a la vejez. Y Sofía padecía alguna de esas enfermedades. «Come muy poco», relató Isabela a Pompeo el día en que, después de tratar a Arnau, decidieron examinar a la mujer, que se dejó desamparada. «¿Cómo es la orina?», preguntó el cirujano tras explorarla y fijarse en la ictericia que empezaba a teñir sus ojos. «Oscura», contestó Isabela, que desde hacía algún tiempo la controlaba. «Una afección en el hígado». Aquel fue el diagnóstico que emitió Pompeo, ya fuera de la alcoba de Sofía. Caldos y hortalizas, pocas grasas, infusiones de anémona hepática, más las pócimas que él les iría proporcionando, reposo y esperar. ¿Esperar a qué?, inquirió Arnau apostado a la salida. El cirujano palmeó el antebrazo del duque, pero no contestó. La Navidad, a través de un juicio sumario, trajo la sentencia de muerte y la requisa de todos los bienes de Gaspar d'Estorrent, aunque también la benevolencia del rey, que conmutó la pena capital por la de cárcel a perpetuidad en honor del Hijo de Dios, cuyo nacimiento y llegada al mundo celebraban en esas fechas. Eso fue lo que pregonaron los heraldos reales ante el portal del palacio que había sido de Gaspar y por el resto de las plazas y calles de Nápoles. Fue ante la entrada del Seggio Capuano, cercano a su casa y lujosamente renovado con anterioridad a la muerte de Alfonso, a donde escapaba acompañado por Claudio para defender la causa de Ferrante frente a los pretenciosos nobles napolitanos que criticaban a los catalanes sin miramiento alguno. Arnau,
que en esa tesitura de defensa de su tierra exhibía sin pudor su título de conde de Navarcles, se sentaba en su escaño a escuchar unas discusiones que, en su presencia, evitaban cualquier referencia al apoyo a los franceses y se ceñían a los problemas domésticos de la capital. Hasta que no pudiera montar a caballo y empuñar una espada para regresar al campo de batalla, decidió que esa era la mejor manera de colaborar con la causa de su rey, máxime cuando una de las funciones de los Segui era la de la defensa de la ciudad. «Sabed», anunció Arnau después de pedir la palabra, procurando que su voz surgiera firme de unos pulmones todavía afectados, ante la expectación de los ocupantes de casi todos los escaños repartidos en cuadro por la sala, que nuestros ejércitos continúan victoriosos, recuperando tierras y adeptos. Esperó un momento hasta recobrar el resuello, y también para comprobar el efecto que originaba su exposición en la mayoría de los asistentes, puesto que había una minoría silenciosa afecta a Ferrante. «Hace pocos días», continuó, «el bravo condottiero Orso Orsini abandonó a los franceses, a cuyas expensas luchaba, para jurar lealtad a Ferrante y someterle los lugares que controla: Nola, Atripalda, Monteforte, Somma». Arnau había ido intercalando unos instantes de silencio entre ciudad y ciudad, golpeándolos con su mención. «Y el castillo de Arpaya», terminó al tiempo que recorría con la mirada la sala. «Celebrémoslo», gritó, y se levantó de su asiento obligando al resto a imitarlo. «¡Larga vida al rey Ferrante! ¡Larga vida al rey Ferrante!», resonó en la estancia, aunque no con todo el vigor y entusiasmo que Arnau habría deseado. Sin embargo, la influencia que ejercía en el Segio y hasta en la iglesia, donde obligaba a rezar y rogar por el rey, no la tenía en su casa. La joven Isabella se la había robado. «Deberíais celebrar la presencia de vuestra hija», le sugirió poco antes de la Navidad. Arnau se vio interpelado por los ojos verdosos de la joven, claros y despiertos, y por su sonrisa franca y sincera. ¿Quién le había dicho nunca lo que debería hacer o dejar de hacer en su casa? En último caso, se lo rogaban, pero Isabella decidía, y él no tenía valor para oponerse y llevar un solo asomo de tristeza a aquel rostro sonriente y cálido, generoso, que en tantas ocasiones había acudido en su consuelo alzándose sobre su lecho, tan pronto como él se quejaba o reclamaba ayuda. «Vuestra mujer la necesita. Está enferma, señor duque». A Isabella no le costó convencer a Marina, que incrementó sus visitas y estancias en el palacio ante la luctuosa noticia acerca del estado de salud de su madre, aunque para ello tuviera que dejar solo a Paolo, que seguía sin ser bienvenido en presencia de Arnau en una fecha tan señalada. Y no fue solo ella. Esa Navidad, Isabella también trajo de la mano a Lorenzo, que había regresado con el rey a invernar en Nápoles y a quien, a su vez, hizo mandar recado a Filipo, si bien éste no tuvo tiempo de llegar a la celebración desde Bolonia. Con todo, la mesa preparada con la mejor vajilla y cubertería, los candelabros de plata arañando destellos de las joyas y la seda de trajes y vestidos de las mujeres, Isabella ataviada con un granate que Marina le prestó para la ocasión y que la joven solo tuvo que entallar, arrancaron la sonrisa de una Sofía que se presentó ante todos ellos como la mujer sensual y exuberante que antaño causaba estragos en las fiestas y reuniones cortesanas. Aunque ya no lo era, Arnau se acercó a ella con el porte marcial que le permitían sus muchas lesiones, se cuadró como lo hacía con su rey Alfonso, y esperó a que la propia Sofía le ofreciese la mano para tomarla y acompañarla. El rito emocionó hasta a los criados que esperaban junto a las paredes. Marina e Isabella se secaron los ojos con sendos pañuelos. Lorenzo se movió inquieto sobre los pies y Rocco no pudo apartar la mirada de aquellos escasos pasos que convirtieron el recorrido hasta la mesa en un solemne desfile. Arnau se había comprometido frente a Isabella. «Juré cuidar de Sofía y, además, es la madre de mis hijos», arguyó cuando la joven le rogó su atención hacia la mujer,
aunque en cuanto la vio aparecer en el comedor, comprendió que no habría sido necesario acudir, una vez más, a la palabra dada a su amigo Giovanni Di Forti. La mirada de Sofía, apagada, sin atisbo del garbo, la sensualidad y la distinción propias de la mujer que había sido, le originó un profundo sentimiento de compasión que trató de reprimir. Condesa. La premió con ese título siempre negado en el momento en que le acercaba la silla para que se sentase. Sofía se esforzó por aparecer como la anfitriona que acostumbraba a ser: atenta, complaciente, buena conversadora, alegre. Arnau la observó mientras ella se recreaba en aquella mesa a la que, salvo Filippo, se sentaban sus seres queridos. Poco podía haber previsto que un día volvieran a reunirse en una celebración, pero la tenacidad de Isabela, hacia la que ahora desvió la mirada para encontrarla sonriente, disfrutando de la conversación entre madre e hijos, que reían y se atropellaban narrando y recordando anécdotas, había sido fundamental. Está enferma, le había recordado a Arnau a la hora de proponerle el encuentro. Ni Marina ni Lorenzo aceptarán, pronosticó él. Se equivocó. Los hijos obviaron sus propios compromisos, prescindieron de cualquier reparo y arrinconaron enemistades para acompañar a su madre. Lorenzo lo hizo altivo, seco, a modo de capitán del ejército. Marina, retraída en su presencia, reprimiendo los insultos y 1000 reproches que Arnau percibía que bullían en su interior. ¿Recuerdas, Arnau? Sofía lo pilló despistado, y él trató de hallar la respuesta en las miradas que lo interrogaban. Perdón, no prestaba atención. Se vio obligado a reconocer. Recordábamos. Sofía rememoró la ocasión en que Filippo y Lorenzo, siendo niños, robaron 2 cachorros de las perreras del padre y los escondieron en un cobertizo del jardín, donde se empeñaron en enseñarles a cazar los pajarillos de una de las fuentes. Hasta que uno de ellos se cayó al agua y por poco se ahoga. Rió Lorenzo. Ya, asintió Arnau sonriendo. Mentiroso, le recriminó Sofía. El otro se irguió en la silla, sorprendido. ¿Nunca te enteraste?, le reveló ella con semblante cariñoso. Marina encubrió a sus hermanos. ¿Y tú cómo lo sabías?, inquirió Arnau. Porque yo la encubrí a ella. Desde la cabecera de la mesa, Arnau golpeó el aire con fuerza y los otros rieron, Marina incluida. Comieron en abundancia, hígado de cabrito cortado a rodajas y sofrito en cebolla con migas de pan tostado remojado en vinagre y también capón envuelto en tocino, asado con yemas de huevos con perejil y azúcar, todo el adornado con piñones y almendras. A Sofía le prepararon manjar blanco a base de caldo de gallina, con sus pechugas asadas sobre brasas, y leche de almendras, que ingirió obligada por su hija. Bebieron buen vino griego, Sofía también. Charlaron, bromearon, rieron, y en ocasiones alguno tuvo que romper el silencio en el que de repente se veía envuelta la estancia entera. Con el correr de la noche, Sofía mostró cansancio y malestar. Se despidió y se retiró a su alcoba. La acompañó Marina, tras hacer un gesto a Isabela para que la dejara gozar de intimidad, un favor del que no dispuso con Rocco. Hacía rato, libre de control, el niño había caído aturdido por un consumo excesivo de vino, y los criados tuvieron que retirarlo. Aunque, antes de que eso sucediera, Marina tampoco había conseguido acercarse a su hijo. Rocco estaba absorto en los comentarios de su tío Lorenzo durante la cena, mostrando una admiración desmedida por el joven soldado, y cuando no era así, prendado por el encanto de Isabella. La joven había llegado a disculparse durante los días anteriores, cuando Marina acudía a visitar a Sofía, y también lo intentaba con un Rocco que, sin embargo, la desdeñaba para después, como si quisiera dar una lección a su madre, deshacerse en atenciones con Isabella. No sé qué decir, se lamentó la muchacha. No quería sustituir, no entiendo. No es culpa tuya, la interrumpió Marina esforzándose por aparentar tolerancia, porque la duda y los celos corroían su visión. Con Sofía enferma y Arnau convaleciente y ajeno a los problemas domésticos, la educación de Rocco en manos de sus preceptores, el control del niño recayó de forma natural en Isabella. Y no era necesario, pensaba Marina, que aquella joven la suplantara como madre.
podía obtener los mismos resultados, mejores incluso, mostrándose autoritaria, severa, crítica. Isabela y ella no tenían que competir. Quizá entonces Rocco buscara en su verdadera madre el cariño que no debía encontrar en aquella advenediza. Con Marina atendiendo a Sofía Lorenzo, solo aguantó un par de copas de vino más, y para decepción de Arnau, que esperaba que le contase de la guerra, se excusó en la necesidad de asistir a una fiesta de su compañía. Dicen que igual acude Ferrante, alegó en el momento de despedirse de su padre, para animar a sus hombres. Razonó como si pretendiera justificarlo. Sé que eres un buen caballero, honras a esta familia, ve a celebrar tus victorias, lo animó él. Lorenzo hizo ademán de marchar, pero rectificó y se volvió para mirar a Arnau. Gracias, padre, las mujeres necesitaban esto. En esta ocasión, Arnau se limitó a asentir mientras su hijo se dirigía con resolución hacia la salida. Después se dejó caer con un suspiro en la silla para darse cuenta de que en aquella gran mesa desordenada, algunas velas prontas a consumirse solo quedaban él e Isabela, que se distraía jugueteando con unas migas de pan caídas en el mantel. ¿Era posible que esa joven lo hubiera transformado? Se preguntó observando el perfil delicado de la mujer, delineado por el resplandor titilante de un hachón de la pared. Le pareció tremendamente bella, virginal, y como si se lo hubiera expresado de palabra, Isabela volvió la cabeza hacia él. No sonrió. Tampoco se trataba de la mirada tierna y complaciente con la que Arnau se topaba al despertar de la fiebre, y no alcanzó a interpretarla, aunque se sintió empequeñecer ante la intensidad que por un instante pudo hasta palpar entre ellos al tiempo que un cosquilleo le sacudía tenuemente los hombros. ¿Deseáis más vino, señor? Arnau titubeó, y tardó un instante en atender al inoportuno criado que mantenía la jarra a su vista. «Sí, sí, escancia». Tras la detención de Gaspar y los consejos que le proporcionasen su madre y Liboria, que insistió en sucesivas conversaciones, «Conquistadlo de nuevo, señora. Vos podéis». Marina decidió afrontar la condición de su esposo bajo la perspectiva de la normalidad y, por lo tanto, restar importancia a las relaciones que pudiera mantener con otros hombres. «Sé lo que haces en Florencia. ¿Por qué no intentamos recomponer nuestro matrimonio? Juro no recriminarte tus devaneos». ¿Cómo nombrarlos? Dudaba qué decirle. ¿Cómo proponer a un hombre un dilema como aquel? Aunque la verdadera incertidumbre, la que la angustiaba, era su propio deseo. Y la evitaba en cuanto asomaba a su mente. Aun cuando Paolo accediera, no creía que pudiera entregarse a él. Probablemente estaría obsesionada y hasta asqueada, pensando en los hombres que lo habían acariciado. ¿Acaso has pensado alguna vez en las furcias sucias y sarnosas con las que se acuestan ellos? Quiso acallar tales dudas su madre, enferma pero convertida ya en su firme aliada. Eres una mujer bella, capaz de satisfacer a cualquier hombre. Esfuérzate. Cierra los ojos, aprieta los dientes y hazlo. Es tu esposo. No permitas que te desampare, niña mía. Ya te han quitado a un hijo cuyo cariño te costará recuperar, auguró, con el carácter de Rocco aguijoneando su sentimiento de culpa por no haber sabido educarlo, sino en el amor, si al menos en el respeto hacia Marina. Conserva a tu esposo como sea. Las mujeres abandonadas se convierten en unas desdichadas en este mundo de hombres soberbios, presuntuosos y violentos por más que sepan declamar en latín. Lo estás viviendo. El esfuerzo que le exigía su madre quedó relegado ante el alud de problemas que cayó sobre Paolo tras la detención y requisa de los bienes de Gaspar d'Estorren. El hecho lo mantuvo distraído de cualquier cuestión que no fuera la de capear llantos, desgracias y requerimientos. Con todo, Marina quiso intentarlo. «Deberíamos hablar, Paolo», le propuso tras acceder a su escritorio después de vencer la parálisis que durante unos instantes le impidió siquiera golpear la puerta para anunciar su entrada. «Fuimos. Si es un problema más, te ruego que lo aplaces», la interrumpió él, levantando la mirada de los libros de cuentas en los que trabajaba. «No estoy en disposición de asumir más desgracias». «Felices». Esa era la palabra que había decidido utilizar Marina como introducción. «Fuimos felices». Luego pretendía llevar la conversación a su terreno. «No es ninguna desgracia», aseguró entonces. Se había acercado hasta la mesa, pero Paolo no la invitó a tomar asiento. «Me alegro. Dejémoslo para más tarde. Hablemos de ello en la comida o en la cena».
Sabes que mi madre ha perdido todo su dinero. Y también la concesión de comerciar grano libre de impuestos que nos hizo Alfonso. Marina terminó sentada en la silla frente a su esposo. Primero se apoyó en ella y luego se dejó resbalar sobre el asiento, aturdida. No llegó a prever que su venganza afectase a Orsolina. Aquella mujer los ayudó a huir y se mantuvo en silencio pese a la presión de Arnau. Era una buena persona con la que mantenía amistad. Hasta Sofía la apreciaba y la recibía a escondidas en el palacio para que viera a Rocco, su único nieto. Paolo se sorprendió al percatarse de que Marina se hallaba aposentada al otro lado de la mesa, por lo que decidió continuar. Al parecer, Gaspar cedió la licencia a unos mercaderes del Exe a cambio de un censo anual. Mi madre no aparece por ninguna parte, por lo que ese censo ahora pertenece al rey. ¿Y qué se puede hacer? Paolo resopló y negó con la cabeza. También ha perdido todos los ahorros que iba invirtiendo a través de Gaetano Gaetani en algunos de los negocios de Gaspar. Tiene documentos, pero los dineros están confundidos con los de Gaspar que ha requisado el rey. «¡Virgen Santa!», exclamó Marina. «Hay que reclamar, ir a juicio». «No es posible». Al ver que Marina torcía el gesto, Paolo volvió a negar, en esa ocasión con la resignación en el rostro. Tuvo que tomar aire a modo de impulso para afrontar la revelación que se proponía hacer, consciente del cariño que su esposa profesaba a Orsolina. Mi madre ha resultado ser socia de un traidor, y lo ha sido durante casi 20 años, desde que Gaetano nos asaltara el día del triunfo del rey Alfonso, para negociar la licencia de grano. No me extrañaría que, si planteásemos un juicio al rey, la acusasen de traidora a ella también. Marina soltó un grito que sofocó llevándose la mano a la boca. ¿Podrían hacerlo?, inquirió al cabo. ¿Y tú?, añadió sin darle tiempo a responder. Tú también eras socio de Gaspar. ¿Podrían denunciarte por traidor? Lo intentarán, Marina, reconoció Paolo. Mi patrimonio es muy atractivo para Ferrante. Nápoles está en guerra y necesita dinero. Achacó a la angustia por aquellas noticias la repentina lividez que asaltó el rostro de Marina. En ningún momento imaginó que se debiera a la responsabilidad que ahora asumía. ¿Cómo no había previsto esas consecuencias?, se recriminaba ella en esos momentos. ¿Pero estás en esos libros?, insistió Marina. Claro, como en los de muchos otros mercaderes, aunque de forma diferente a la situación de mi madre, una panadera que gozaba de un trato especial por parte de Gaetano. Yo soy un comerciante con licencia para ejercer como tal. Es normal que tuviera relaciones con Gaspar. Ahí contaré con la protección del gremio de comerciantes que se opondrá a que los jueces lleguen a extender esas responsabilidades. La confianza en el comercio se resentiría, y eso no favorece al reino. Además, en muchos de esos negocios están implicados los Yoshi. Son importantes. No se atreverán. Tú ibas a ser quien recibiera las armas. De no ser por la providencia que nos postró a todos en el lecho, tú serías el traidor. Podrían saber que eras tú el que iba a encontrarse con los franceses. Si Gaspar no me denuncia, comenzó a decir, y Marina esperó. No podrían saberlo, afirmó. Ella volvió a esperar, exigiendo a su esposo con mirada atormentada que pusiera fin a una argumentación iniciada con la incertidumbre de la delación. No creo que lo haga, prosiguió él para tranquilizarla. Le soy más útil fuera de la cárcel que dentro. Por cierto, nuestra indisposición fue el resultado de una providencia muy oportuna. Agregó con cierto recelo. Cuando menos, eso es lo que pensará Gaspar. Por eso se llama Kidie, esposo mío. Dios cuida de nosotros en los momentos en los que lo necesitamos. Si nos hubiera traído la enfermedad otro día cualquiera, no habría pasado de ser una fatalidad. Paolo asintió con la boca fruncida, sopesando esas palabras sabias, y Marina se resignó a que aquel esposo mío
fuera todo el acercamiento que procuraría ese día con él. Marina no gozó de situaciones más oportunas a sus propósitos. Paolo vivía superado por los acontecimientos. Orsolina, que ya sufría los achaques de la edad y los derivados de una vida de trabajo agotador en la panadería, se hundió ante la pérdida de unos recursos que confiaba que le facilitasen una vejez más confortable y relajada. De hecho, ya había empezado a hablar con Angelo para que se hiciese cargo del negocio. «No os faltará de nada, madre», le prometía Paolo una y otra vez en las muchas que la mujer acudía a él para llorar sus penas. «Haced caso a vuestro hijo, Orsolina. Es un hombre muy generoso». Trataba de consolarla Marina, no solo por el aprecio que sentía por su suegra, sino también porque percibió gratitud por parte de Paolo ante su apoyo y comprensión en el caos en el que los había sumido la detención de Gaspar. Porque pese a la convicción de su esposo, el racional exigió comprobar los libros de cuentas de éste para investigar su posible complicidad en la traición. Igual que hacían con los derechos y las propiedades de Gaspar que inventariaban para el patrimonio real, un ejército de expertos, abogados y contables se lanzó sobre el negocio de Paolo. El asunto se encargó al Consilium Pecuniae, un tribunal exclusivamente financiero creado por Alfonso, en su desmedida necesidad de proveerse de los fondos que no obtenía de sus feudatarios. Ese Consilium tenía la potestad de investigar y sancionar casi en única instancia las defraudaciones, la corrupción, la usurpación y los fraudes fiscales de los ciudadanos. Paolo ya había tenido contacto con algunos de aquellos funcionarios intransigentes cuando trabajaba para Gaspar, porque fueron los encargados de controlar el cumplimiento del embargo comercial con Florencia durante las 2 guerras. El Consilium, que actuaba de oficio, sin necesidad de denuncia previa, sancionaba cualquier contravención de la que pudiera obtener el menor rédito. Impulsó en Nápoles la misma iniciativa que Alfonso encargara a Arnau en Cataluña y revisó títulos y propiedades, anulando aquellos y requisando estas. Acusó a pueblos enteros de actividades ilícitas de las que solo se libraban pagando elevadas multas. Los varones y los grandes comerciantes se quejaron de la persecución a la que eran sometidos, pero los reyes aragoneses, tan comprensivos y benevolentes en el amor y en la guerra, nunca lo fueron en los dineros, por lo que las protestas se rechazaron. Paolo y sus factores iban y venían del edificio de la Magna Curia de los Racionales, en el que se ubicaba el tribunal. «Tú eres capaz de convencerlos y de vencerlos», lo animó Marina en una de esas ocasiones en las que su esposo regresó disgustado de un nuevo encuentro con aquellos ávidos funcionarios. «Me costará mucho dinero», se lamentó él. «¿Pueden relacionarte con la traición de Gaspar?» «No, pero se inventarán lo que sea para imponerme una multa». «¡Magnífica noticia!», se alegró Marina, lo que causó estupor en su esposo. «Querido», aprovechó para tomarle una mano y apretarla entre las suyas. «Recuperarás el dinero, y multiplicado por 1000. No me cabe ninguna duda. Lo importante es que no te encarcelen, que no te hagan daño. No lo soportaría». Se dio cuenta de que lo estaba diciendo de corazón, de que no era una farsa, de que verdaderamente le dolerían las penas de Paolo, y le sonrió, aumentando la presión sobre su mano. Orsolina por una parte y el Racional y su tribunal de inquisidores fiscales por otra. Si aquello no era suficiente, un día se presentó en el palacio, cargada con las escasas pertenencias que le habían permitido mantener los codiciosos funcionarios reales, ninguna de ellas suntuaria, la esposa del conde de Accumoli. «La han echado de su casa», comunicó Paolo cuando el portero les anunció la inesperada visita. Ninguno de los esposos de sus 2 hijas ha consentido en acogerla en su hogar. Nadie quiere verse relacionado con Gaspar d'Estorrent. «Me haré cargo de ella», se comprometió Marina. Se llamaba Roberta. Marina la conocía de las ocasiones en las que habían coincidido. Una mujer mayor que ella,
avasallada por el carácter autoritario de su esposo y llamada a envejecer en soledad en cuanto sus hijas escaparon de la dominación paterna y abandonaron la familia. El matrimonio acudió a recibirla y lo hizo circunspecto, los tres compungidos. Cruzaron unas pocas palabras que pretendieron ser de consuelo y esperanza, por un lado, y de gratitud, por el otro. El rostro de Roberta, de por sí triste, mostraba ahora los estragos del dolor y el llanto. «Venid conmigo», terminó indicándole Marina, un ofrecimiento que acompañó con un gesto tan cordial y delicado como el de apoyar la mano en su espalda, a la altura de la cintura. «Os mostraré vuestras estancias. Dejadlas», le advirtió cuando la otra hizo ademán de coger sus cosas. «Ya se ocuparán de ellas». «Gracias, Marina», la premió Paolo cuando discurría junto a él. Orsolina, Roberta y sobre todo Sofía, que cada día acusaba más la enfermedad, sacudieron una vida que hasta entonces se mostraba a Marina decepcionante. Escuchar quejas y lamentos de unas o percibir el esfuerzo de su madre por sobreponerse a la desgracia no la satisfacían. Aún así, la mantenían ocupada, distraída, y ciertamente todo ello la acercaba a Paolo, incluso a Arnau, aunque no a su hijo, Rocco. Recorría Nápoles de arriba a abajo, del palacio de Paolo al de Arnau, y vuelta. En la parte alta de la ciudad, Isabela, en un derroche de virtudes, continuaba sembrando felicidad entre Arnau y los suyos. Más de una vez, Marina se topó con su padre haciendo compañía a Sofía, atendiéndola con paciencia y una ternura torpe, una actitud que jamás había presenciado antes en él. Nunca se atrevería a poner en duda el cariño, sino amor, que pudiera sentir Arnau hacia su madre, pero el soldado siempre había preferido la caza y la batalla a la compañía y la conversación. «Siéntate con nosotros», la invitó su madre en cuanto la vio aparecer en el salón que se abría al jardín, los dos aposentados frente a una gran chimenea, iluminados por el resplandor de las llamas. Marina dudó. «Yo me retiro rápido», quiso convencerla Arnau. «Tu madre disfrutará más de tu presencia». «¿Y por qué no de la de ambos?», lo retó Sofía. Como antes de que la desgracia se cebase en esta casa. Arnau golpeó el aire. «Las treguas», contestó con sus usuales símiles bélicos, «nunca cierran heridas ni apagan odios que permanecen reprimidos a la espera de la chispa que los excite de nuevo, y...» «Arnau», lo interrumpió Sofía con voz cansada, «no compares enemigos a muerte con un padre y una hija. El amor, el que os tuvisteis, el que os tenéis todavía». Se esforzó por exclamar, «es superior a todo eso, capaz de vencer cualquier reticencia». Marina escuchaba y contemplaba sin dar crédito al derrotero que tomaba la conversación, pero un repentino ataque de tos que impidió el discurso de su madre la llevó a acercarse a ella. En el camino chocó con Arnau, que se había levantado del sillón con idéntica pretensión. Los dos balbucearon excusas. Arnau se sentó, y Marina, con el roce de su padre ardiendo en su brazo, tranquilizó a Sofía con unos golpecitos en la espalda y una copa de agua. «Esto es lo que me pasa cuando pretendo vuestra reconciliación», dijo ella, forzando una sonrisa después de un par de sorbos. Sin embargo, hablar le produjo otro acceso de tos. «No os esforcéis, madre». Sofía volvió a beber. «Nunca será suficiente el empeño», insistió. «¿Más tos?» Arnau aprovechó y se levantó. «No quiero ser el responsable de que te ahogues», arguyó. Sofía frunció los labios con manifiesta tristeza, logrando que el otro se estremeciera ante la delgadez de aquel rostro otrora vivaz. Desvió la mirada hacia su hija, a la que encontró firme, erguida. Ni la una era la mujer que lo apasionó, ni la otra la niña caprichosa e impulsiva que apadrinó. Él tampoco era el mismo. Comprendió al instante y se sintió derrotado, como si la sima en la que se había hundido cuando la fiebre lo atenazaba en el lecho pretendiera tragarlo de nuevo. «He cometido demasiados errores», reconoció entonces. La confesión, irreflexiva,
totalmente espontánea, lo liberó sin embargo. Por una vez, desde hacía mucho tiempo, miró de frente a su hija, que lo recibió con las cejas alzadas y los ojos muy abiertos. Arnau soltó una risotada y golpeó al aire. «Sé cuándo me han vencido», retomó su retórica militar. «Sé cuándo debo rendirme y rogar clemencia. Lo siento», se lamentó con voz firme. «Os pido perdón, a las dos, por el daño que os haya podido hacer». Y se retiró. «Entiéndelo, hija. No puedo morir sin veros bien avenidos. Es mi último deseo, debes cumplirlo». «Madre, no habléis así. No te engañes. Moriré pronto», se adelantó Sofía. Las dos quedaron en silencio. Sofía con la mirada totalmente perdida en el fuego, Marina aturdida tanto por el abandono de su madre a un destino funesto como por la explosión de sensibilidad que había brotado de su padre. Deseaba abrazarlo, pensó, besarlo como cuando era niña. Sentirse protegida. Necesitaba aquella sensación de poder y tranquilidad que le transmitía Arnau. Aunque si bien concebía que ellos dos pudieran arreglar sus diferencias, era consciente de que el caballero honorable jamás aceptaría a Paolo. No quebrantaría aquel juramento sagrado que hizo en el campo de batalla a su amigo y compañero, un panadero. Y si además añadía la sodomía. Un escalofrío corrió el cuerpo de Marina. «¿Tienes frío?», se extrañó su madre. «Tengo miedo», contestó ella. Sofía asintió como si lo entendiese, frunció de nuevo los labios y volvió a buscar refugio en las llamas hasta que, al cabo de un rato, cerró los ojos y cayó en un sopor inquieto importunada por leves sacudidas y un respirar ronco y pesado que de cuando en cuando cesaba para regresar a la vida con un hipido. La hija la contempló durante largo rato. Se le iba, se moría. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y tuvo que levantarse ante la posibilidad de que sus sollozos la despertaran. Buscó qué hacer. Podía regresar a su casa, aunque allí el ambiente no era mejor. Indicó a la criada que vigilaba desde una esquina que estuviera atenta a su señora y abandonó el salón en busca de Rocco. Lo encontró en su alcoba estudiando con uno de sus preceptores. Marina se secó las lágrimas, se alisó el vestido con las manos e interrumpió la clase. Se sentó a la mesa que había dejado libre el maestro al verla entrar. Trabajaban en latín. «¿Te gusta Rocco?», preguntó ella. El niño, de 9 años, se encogió de hombros al tiempo que soltaba un refunfuño. «El latín, hijo, te permitirá acceder a los clásicos y escuchar las lecturas en la corte y participar con tus iguales en las discusiones». Rocco mantenía la atención fija en su tablilla de escritura. Marina bajó la cabeza para contactar visualmente con él, pero el crío desvió la mirada y escapó del asedio. «Debes esforzarte por aprender la lengua de nuestros ancestros», decidió continuar la madre. Como toda respuesta, el niño empujó con rabia la tablilla por encima de la mesa. «Hijo», quiso llamarle ella la atención. «No soy vuestro hijo». Marina lo agarró de la mano, pero Rocco luchó por zafarse y lo soltó. «Claro que eres mi hijo». «Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Y mi padre? ¿Por qué no vivo con vosotros?». En ocasiones, Rocco la había menospreciado, pero nunca con unos argumentos para los que Marina no estaba preparada, por más que muchas veces hubiera pensado en ello. Sabía que llegarían a medida que el niño creciera y se hiciera preguntas. «No me contestáis», insistió Rocco. «¿Veis cómo no soy vuestro hijo? El rey Alfonso ordenó que vivieras con tu abuelo». «No es mi abuelo, es mi tutor». «El rey Alfonso ordenó que vivieras con tu tutor». «¿Por qué?». «Porque eres noble, eres el barón de...». «¿Por qué?». «Porque tu abuelo de verdad era el barón de Castelpetroso, y el rey decidió concederte ese honor». «¿Y mi padre?». «No es noble». «¿Por qué? ¿Qué es?». «Es un gran mercader, y es muy rico». La educación en la caballería y en la nobleza, aquella que Arnau había reclamado para Rocco, daba sus frutos, pues el niño torció el gesto al oír la palabra «tine». «¿Y vos?». «Yo tampoco soy noble».
¿Por qué? Porque el rey decidió que lo fueras tú. Eso significa que no sois mi madre. Sí que lo es. El grito resonó desde la puerta de la alcoba. Isabela se acercó iracunda a la mesa. Te lo he dicho muchas veces, recriminó al niño. Ella es tu madre, una mujer que se ha sacrificado por ti y a la que debes el mayor respeto. Rocco había vuelto a bajar la mirada y aguantaba la regañina con la respiración acelerada y las manos escondidas. Discúlpate con ella, le exigió Isabela. Para contrariedad de Marina, el niño obedeció y le pidió perdón, aunque sin mirarla. Su padre nunca aceptaría a su esposo, su madre se moría un piso más abajo, en el salón, frente a la chimenea, y su hijo la despreciaba para obedecer a una... ¿Qué era Isabela? Pugnó por evitar que las lágrimas volvieran a surgir y abandonó de forma apresurada la estancia. Lo siento. Isabela corría tras Marina. Eran muchas las ocasiones en que aquella joven candorosa se había disculpado por acaparar el cariño y, sobre todo, la admiración de Rocco. Por más que le doliera, había tratado de restar importancia a los caprichos de su hijo, pero ese día Rocco había llegado a despreciar a su padre y negar su maternidad. «No lo sientas», le gritó tras detenerse y volverse hacia ella. «Yo... me habéis robado al niño. Primero Arnau, y luego tú», la acusó ya con la voz tomada. «No es mi intención, señora», trató de excusarse Isabela. «Pero es la realidad», gritó Marina entre un llanto rabioso. Sofía todavía dormitaba frente al fuego. No se despertó. Marina llamó a la criada que la acompañaba y regresó a su palacio, donde la asaltó Roberta, que tan pronto como se acomodó allí, mudó la gratitud por las quejas, tranquilas y sosegadas, sí, pero críticas, de su alcoba, de la ropa que le habían proporcionado, de la comida, del servicio, del frío y del ruido. «Basta», Marina negó con la cabeza. «Hablad con el mayordomo para cuanto necesitéis. Ya lo he hecho. Pues él manda en la casa y sigue las instrucciones de mi esposo». Insistid. Iba a encerrarse en su habitación cuando se presentó Liboria. «Entra por la Santísima Virgen», le rogó en cuanto abrió la puerta para que pasara. «Necesito la compañía de una amiga». La otra dudó. «No sé si es buen momento», adujo. Marina la empujó al interior. «Por lo menos eres la única persona que se plantea si eso no es buen momento. Eso significa que te interesas por mí, y es todo lo que necesito». Marina se dejó caer en uno de los sillones de su alcoba. Liboria permaneció de pie y no se anduvo con rodeos. Paolo le había exigido que se las ingeniase para visitar a Gaspar en la cárcel de Castelnuovo. Evitó mencionar el acoso al que la sometió un engreído Jacopo Guarniere, reclamándole que cumpliera la promesa que le efectuara cuando la denuncia del conde. «Necio», ladró Marina, tratando de no concederle importancia. Estaba segura de que Paolo visitaría a su mentor. «Lo acusarán de traidor», especuló. «Gaspar d'Estorrent no tiene dinero ni para pagar su manutención. El señor se ha comprometido a hacerlo». «¿Cómo? ¿Atender a los gastos de ese malnacido? ¿Y qué hay de todos sus familiares ricos de Barcelona? Parece ser que lo han abandonado». Oh, así era. Su tío, Narcís d'Estorrent, había fallecido hacía algún tiempo y lo heredó su primogénito, que no albergaba el menor aprecio por su primo, al que consideraba un ladrón que no les rendía cuentas y se aprovechaba de ellos. Una inquina que se multiplicó con el fracaso de la operación de contrabando de armas para los franceses. Los d'Estorrent de Barcelona perdieron mucho dinero en ese negocio. Tras ello, la única persona con la que podía contar Gaspar d'Estorrent era con Paolo. El rey esperaba que los catalanes salieran en defensa de su pariente y que lo rescataran pagando una multa cuantiosa. Se decía incluso que Ferrante estalló en insultos al enterarse de su desamparo. Pagar la comida y los demás gastos penitenciarios de Gaspar, pensó Marina horrorizada. Aquel perro la había violado y les trajo toda la desgracia que ahora padecían. Arnau, Paolo, Rocco, Sofía incluso. Su madre era una mujer fuerte, muy fuerte, optimista, luchadora. Pero sin duda la desesperación la enfermó. Marina enrojeció de ira. Mantener a Gaspar d'Estorrent. Ese apestado tenía que ser devorado por las ratas hasta morir en la cárcel. «¡Paolo!», aulló y corrió afuera. «¿No estarás dispuesto a ayudar a Gaspar?»,
Soltó a su esposo, al que localizó en el almacén tras buscarlo por el resto del palacio. Paolo dio un paso atrás ante la mujer que lo avasallaba con el cuerpo, con las palabras que escupía a su rostro. «Sí», titubeó ante la ira de Marina. «Él siempre... ¿Siempre qué?», lo interrumpió la mujer. «Siempre nos ayudó», le contestó Paolo tratando de controlar la situación. «¿Ayudar?», pensó Marina. «Me forzó, me destrozó, me persiguió por el palacio». Pero Paolo no sabía de su violación, ella no quiso contárselo. No quiso que nadie lo supiera, pero sucedió. Su nombre ya estuvo en boca de toda Nápoles y sufrió las calumnias de maledicentes. Ella había sido la culpable, así lo sostuvo Mosén Lluís, y probablemente gran parte de sus iguales. Era una mujer. Las mujeres eran malignas, la encarnación del diablo. Bajo supuesto alguno permitiría que aquel conflicto reviviese. Fue Gaspar quien la violó. Correría de nuevo de boca en boca. Arnau tenía razón, se diría. Y la gente volvería a hablar de ella y a calumniarla. Además, si se sabía de la violación, seguro que habría quien pensaría que fue ella quien delató a Gaspar. Quizá incluso Paolo especularía con esa posibilidad. Ella soportaba a Roberta, y ahora su esposo también iba a mantener a Gaspar. Marina rugió. Apretó los puños y golpeó al aire, con fuerza, con mucha fuerza. Paolo reculó todavía más. Ese hombre, ese perro sarnoso que en tu opinión nos ha ayudado. No podía decir que la había violado, y no se lo pensó. No hace más que difamarte acusándote de sodomita, masculló arrastrando las palabras. Paolo se irguió y balbuceó una negativa. Lo debe de saber toda Nápoles. Roberta, seguro. Y tu madre, si lo sabe Gaetano, ella también. A mí me lo reveló simplemente para aprovecharse, para que me entregase a él. Traicionó a su amigo, a su socio, y descubrió su secreto para engañarlo con su esposa. Esa es la persona que dices que nos ha ayudado. Es un miserable que se ríe de ti y te denigra. Paolo permanecía petrificado. Trató de hablar, pero no pudo articular palabra que se entendiese. Marina se acercó a él y estiró un brazo, aunque evitó tocarlo. «Eres mi esposo y estaré siempre a tu lado», le ofreció sin prestar atención a las excusas ininteligibles que continuaban saliendo de boca de Paolo de forma confusa. «Pero si sigues con Gaspar te destrozará. No es tu amigo. Sabes que en Florencia quizá no sea delito, pero aquí ese vicio se paga con el escarnio público y la cárcel, hasta con la muerte. Y como siempre has sostenido, en los negocios se crean muchos enemigos. Escucha, Paolo», continuó. «El nuestro no es un caso único. Son muchas las parejas que viven así. Yo podría entenderlo, aceptarlo». Apoyó la mano sobre el brazo de su marido en una muestra de cariño, de acercamiento físico. Pero él permaneció rígido, inmóvil, incrédulo ante la revelación de su secreto.